de mi teléfono. Si no, entonces vamos a ir llamando a México, porque yo tengo una entrevista muy interesante el día de hoy con Omar Pérez Salomón. Es un chico periodista, muy amigo y seguidor en las redes de una persona llamada Antonio Pedro, a quien yo entrevisté por muchos años, durante 30 años de mi carrera. Lo entrevisté en Los Ángeles, en México, en Las Vegas, en Nueva York, en Miami, en muchos lados. Él decía que era Pedro Infante, o realmente no lo decía. La gente pensaba que era Pedro Infante. Yo hice muchos programas con él. Él obviamente cantaba muy parecido a él. Yo no pensé que era él. Este muchacho que vamos a hablar, Omar Pérez Salomón, que me entrevistó el otro día, porque es el video que yo tengo de más views en YouTube, porque Antonio Pedro acaba de fallecer. Yo en uno de los programas lo enfrenté con el hijo de Pedro Infante Jr., y también lo presenté con la hija, y ellos se enojaron muchísimo. Decían que no era su padre. Omar Pérez Salomón dice que detrás de bambalinas admitían que era su padre. Pero hoy lo tenemos directamente desde México. Él es periodista, es cantante, no quiere que ponga sus canciones. Yo quería poner sus canciones, pero él no quiere, y lo voy a decir, no quiere. ¿Por qué no quieres, Omar? ¿Por qué? Hola, buenas noches, María Laria. ¿Cómo estás? Pues bueno, lo que pasa es que muy bien, gracias por invitarme a tu programa. Gracias a ti por entrevistarme. Vengo a hablar sobre el tema de Antonio Pedro, lo sé, que es lo importante para mí, ¿no? Ya, yo también, si me gusta la música igual que él y todo esto. Cantas pero muy bueno, bonito. Me quiero enfocar un poquito más al tema, ¿no? Ok. A ver, cuéntame una cosa, ¿cómo es tu relación o cómo era? ¿Cuándo falleció Antonio Pedro? Mira, Antonio Pedro falleció el día 22 de junio del año 2013. Ok. En la ciudad de Delicias, Chihuahua. ¿Qué edad tenía? Yo tuve pues alrededor de 95 años de edad. Duró bastante. ¿Tú crees que era Pedro Infante? Sí, ya. ¿Tú crees que era Pedro Infante? Puedo asegurar que era Pedro Infante. ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, yo tuve una relación muy cercana a él desde muy niño y de familia. Nosotros lo estuvimos apoyando de diferentes formas, y al paso de los años, pues bueno, pudimos, al menos en mi caso, pude presenciar actuaciones de Antonio Pedro. Hay muchas fotografías, videos, hay testimonios de personas que convivieron con Antonio Pedro en esos años, y convivieron con Pedro Infante en los años 50, antes de desaparecer. Entonces, gracias a estos testimonios también hemos constatado pues que era la misma persona. Las personas que lo conocieron en la primera etapa, vamos a llamarlo así, como Pedro Infante, también lo conocieron en la segunda etapa como Antonio Pedro, pues se consta de que era la misma persona. Pero él nunca dijo que era Pedro Infante. Él nunca lo dijo. Yo lo entrevisté muchas veces. Lo presenté con sus hijos, con Pedro Infante Jr., con la hija. Tú me dices que tras bambalinas ellos sí admitieron que era su padre. Bueno, usted hizo un programa en los años 90 donde hice muchos. El que tú me mandaste fue uno de ellos, pero hice muchos. Sí, el que me mandaste fue uno de los primeros, en Los Ángeles. Sí, estuvo Pedro, fue un personaje importante ahí al lado de Antonio Pedro, que era el señor Pedro de Urdimalas. ¿Verdad? Que fue un actor que estuvo con Pedro Infante en los años 50, que eran amigos, que fue el que hizo la película Nosotros los pobres, ustedes los ricos. Ay, sí, tan bella película. Antonio Pedro, quiero decir algo, que la gente lo escuche, nunca admitió ni dijo que él era Pedro Infante. Nunca lo admitió. Nunca dijo él que era Pedro Infante, como se le ha dicho, se le ha juzgado, pero tenemos muchos testimonios, pero sobre todo yo ahorita lo que vengo, señora María Laria, es de que esto es un tema que ya se ha desbordado en las redes sociales, en YouTube, en algunas estaciones de radio. Es increíble los views que tiene ese tape. Ese video es increíble. Sí. Hay muchos testimonios, pero independientemente de los testimonios, tenemos las pruebas. Yo tengo las pruebas suficientes para demostrar que Antonio Pedro es Pedro Infante. ¿Cuáles son? Desgraciadamente, ¿cuáles son las pruebas? Independientemente de los testimonios y videos que están en las redes sociales y que se ve claramente que es la misma persona,
Se han hecho estudios de grafología, grafoscopía, y han ido con resultados positivos. ¿De la escritura? Yo he realizado en escritura, sí, con personas dedicadas en esta materia, y hemos tenido resultados positivos. Se tiene también, por así decirlo, se hicieron pruebas de rostro, se hicieron las pruebas de lo que es de rostros. Tiene un nombre, se me fue ahorita de momento, estoy un poco nervioso. Pero bueno, sí, yo sé también... que yo he hecho muchos programas sobre eso. ¿Y las huellas? ¿Las huellas y los dientes? Ok, en los años aproximadamente, en los años de los 95, aproximadamente 93, se hizo un estudio de huellas dactilares también, ¿Y? que está avalado también por la Procuraduría General de la República. Y esos documentos se tienen. Entonces, ante un documento así, no hay marcha atrás. Desgraciadamente, la familia nada más ha dicho, no es mi papá y no es mi papá, y hasta ahí se ha quedado esto. Pero tú dices nunca han enfrentado realmente la... Pero tú dices que tras bambalinas ellos se admiten que es su padre. Sí, tenemos entrevistas con Pepe Infante Martínez, hijo de Pedro Infante Cruz. Yo lo entrevisté muchas veces. Y está grabado en audio y video, donde él acepta y nos cuenta a nosotros, lo puedo demostrar, que Pedro Infante, Antonio Pedro, es su papá y que sus hermanos lo sabían, pero que ellos estaban protegidos y silenciados. ¿Tú tienes ese audio? ¿Perdón? ¿Tú tienes ese audio? Claro que sí, lo puedo. ¿Y me lo puedes mandar? ¿Lo puedes poner? Claro que sí, que yo se lo puedo compartir. No lo tengo ahorita aquí a la mano, pero yo sí se lo puedo compartir. No lo tienes a la mano. ¿Cuándo lo entrevistaste? Porque yo dejé de entrevistarlos cuando ya me mudé para España. Entonces ya yo estando en Los Ángeles, 75% de mi audiencia era mexicana. Entonces esos eran mis temas. Cuando me mudaron a Miami siguió siendo en la cadena 75% de mi público mexicano. Pero cuando me fui a España, entonces ya les perdí la pista, ya mis temas eran más europeos y más Miami, más en realidad Latinoamérica, y entonces les perdí la pista, pero cuando muere él, veo que ese video de esa entrevista, que es solamente uno de como 5 o 6 programas que yo hice, donde están los hijos y demás, yo no lo he encontrado, no sé si tú lo has encontrado, tiene millones de views, y entonces tú me entrevistaste el otro día, y yo te dije que, porque tú me preguntaste mi impresión, yo te dije que yo no pensaba que era, pero cuéntame tú, ¿por qué si era Pedro Infante no lo dijo? Bueno, yo le comento en este momento, para mí sí es Pedro Infante, aparte que lo tuve viviendo muchos años al lado de nosotros, de la familia, tuve la oportunidad de conocer a grandes personalidades que fueron amigos en la primera etapa como Pedro Infante y lo reconocieron en la segunda etapa como Pedro Infante. ¿Quiénes son? El señor Pedro de Urdimalas, la señora María Félix, otra persona que estuvo, tuve la oportunidad de conocerla y estar junto con Antonio Pedro y constatar María que Félix era el mismísimo Pedro Infante. Entonces, siempre, esto es un tema que siempre se ha rumorado. Yo afirmo que el señor antropomórficas, es la palabra, antropomórficas, ¿no? Sí, yo tengo los estudios antropomórficos, donde dan resultados positivos que ya se hicieron. Se hicieron con personas profesionales en la materia, y igual el de escritura, y tenemos también huellas dactilares, y nos falta, que la gente pide mucho, el ADN. Yo quiero decir públicamente el día de hoy que yo tengo ADN del señor Antonio Pedro, y ya lo hemos dicho muchas veces en entrevistas de radio, en los canales de YouTube, y la familia Infante, yo pido el ADN de la señora Irma Infante, que vive todavía. Irma Infante vive todavía, es hija de la señora Irma Dorantes. Porque yo tengo la certeza de ella que ella es hija del señor Pedro Infante. Entonces, si usted recuerda en su programa, confrontaron a Pedro Infante Jr. y a Lupita Infante Torrentera. Exactamente. Que realmente es Michelle, no es Infante. Entonces, a ver cómo es eso. Pues, ¿por qué no es Infante? Lo que pasa es que de muy buena fuente
Ella tiene mucho parecido a la señora Lupita Infante al señor León Michel, que es su padrastro, porque está registrada como hija de León Michel, no como hija de Pedro Infante Cruz. Oh. Y la misma familia, yo he tenido acercamientos con la familia, Explícame con eso. algunos miembros de la Pero familia, explícame eso y entonces. ellos tienen la duda de que ella sea realmente hija de Pedro Infante Cruz. Entonces, a mí, Omar Pérez Salomón, no me sirve un ADN con la señora Lupita Infante. Me sirve un ADN con Irma Infante o con la hermana menor del señor Pedro Infante Cruz, doña Socorrito, que todavía vive en Guanajuato y ya debe rondar los 90 años de edad. Guanajuato, qué bello lugar, Guanajuato, las momias de Guanajuato, de ahí es Lucía Méndez, y ahí hay un lugar donde hay un balconcito. Precioso. Sí, es muy bonito el estado. Precioso y lugar. Esa es la gran verdad, señora María Laria, que el día de hoy, yo creo que ya ha pasado muchísimo tiempo. Usted tuvo la oportunidad de tenerlo en su programa y vio de frente a Antonio Pedro y al señor Pedro de Grimalas y nunca lo pudieron desmentir. No, cubrí sus conciertos, vino al programa, lo enfrenté con sus hijos, lo seguí porque él daba conciertos en México, daba conciertos en Tijuana, en Los Ángeles, en Las Vegas, en muchos lugares, y los llenaba, se vestía igualito que Pedro Infante, cantaba igualito que Pedro Infante. Claro. Pero entonces, ¿por qué se fingió la muerte de Pedro Infante en aquel accidente de avión? Bueno, ese accidente para mí inventado un 15 de abril de 1957, tengo testimonios grabados de personas que sus abuelos fueron los que ayudaron a escapar en esa ocasión al señor Pedro Infante Cruz. Se rumora, pues bueno, yo tengo una grabación, un testimonio fiel de él, donde nos cuenta que pues fue un complot, es un complot que se armó en contra de él, porque aparte que se le debía mucho dinero, porque él grababa películas y pedía dinero por adelantado una parte y le quedaban a deber lo demás, fue un complot que se armó. Él mencionó directamente al señor René Cardona, que fue uno de los que pues provocó todo este complot. Ajá. Por ahí hay un rumor, que para mí es solo un rumor, porque no se puede comprobar, y es el que se ha manejado con mucha fuerza, que supuestamente tuvo que ver con Cristian Martel, esposa de Miguel Alemán, del hijo de Miguel Alemán, del expresidente de México. Ajá. Y que ella también tuvo un amorío con Miguel Alemán. O sea que parece Valdés. que Pedro Infante tuvo un amorío con la primera dama. Ajá. La esposa de Miguel Alemán, el presidente. Es una versión que ha manejado en las redes, pero para mí no es válida porque no la puedo comprobar. Lo que yo sí puedo comprobar. ¿Por qué piensas que no? Él era mujeriego. Y son los audios de Antonio Pedro, donde a mí él me platica que fue un complot que le hicieron, ¿no? Un grupo de personas que estuvieron ahí, ¿no? Que fueron los productores y todo ese tipo de gente. Independientemente de eso, hay un lado, vamos a llamarlo así, bueno o bonito de Pedro Infante Cruz, y también hay un lado malo, que la gente no lo quiere aceptar. Pero si nos ponemos a investigar, ¿qué era? Hay un lado donde existe el contrabando de telas, contrabando con diamantes que se traían desde Israel. Ustedes lo saben, había nexos con Cuba, con el comunismo, con el señor Fidel Castro, con su hermano Raúl. Bueno, yo no tengo confirmación de eso. Yo he leído cosas en las redes, como también he leído que sus restos fueron identificados por un brazalete de oro que se encontró en su cuerpo. O sea, Wikipedia dice eso. Pero eso de que tenía nexo con el castrismo... Dígame usted, para todas las personas que preguntan eso, que dicen que cuando se ha visto un dictamen, digamos, pericial, o por así llamarlo, donde se identifique una persona con una esclava de oro, ¿no? Yo le puedo prestar una esclava a una persona y no soy yo. Yo sé, entonces pero no hay pruebas. Inmediatamente después. Pero ¿y cómo se dijo que había muerto? A Pedro Infante Cruz lo encierran en una caja de aluminio, de metal, y lo soldan, lo sellan. Nunca nadie lo vio. No fue ningún si usted ve el ataúd abierto. Porque fue en el 57, imagínate, yo tenía... Sí, fue en el 57. Cuando murió. Sí, no hubo pruebas, no existían creo que pruebas de ADN todavía, yo lo comprendo.
pero nada más ya. lo identificaron por una esclava de oro en un brazo. Claro. Eso no es una identificación oficial de un cadáver. Y siempre se ha rumorado sobre todo eso, ¿no? Pero De a hecho, ver, si de hay verdad, muchas cosas, si de verdad Antonio Pedro era Pedro Infante, entonces, y si todo lo que tú me estás diciendo es verdad, entonces estaría en la cárcel, ¿no? Claro que sí, por eso él nunca aceptó. Aparte, siempre estuvo perseguido. Estuvo muchos años escondidos en la tierra. Fue un hombre torturado, un hombre golpeado. Entonces, él por eso nunca aceptó ser Pedro Infante. Él también protegió a su familia. Y nunca Déjeme decirle nadie algo. trató de identificarlo para enjuiciarlo, si lo que tú me dices es correcto. Pues sí, pues mire, hay evidencias, hay por ahí testimonios de personas que llegaron a ver a sus familiares visitándolo. Yo en lo personal tuve la oportunidad de ver a la señora Irma Dorantes entrar a la casa de Tlalpan donde él vivía. Más o menos que fue como por los años 98, 2000. Ella lo visitaba y también esta Sonia Infante iban a verlo. Y hay testimonios de personas, de sus hermanos Pepe Infante, lo visitaban en Delicias, Chihuahua. Okay. Entonces es demasiada evidencia. Aquí el punto es, señora María Laria, que tenemos hoy las pruebas para demostrar de que Antonio Pedro es Pedro Infante, pero desgraciadamente la familia no accede absolutamente a nada más se quedan en un dicho de decir, no es mi papá y no es mi papá, pero no nos demuestran que no es su papá. La señora Lupita Infante dijo que ella había investigado a Antonio Pedro y que se llamaba José Antonio Hurtado Borjón. Ajá. Y que era de la ciudad de Lerdo, Durango. Ajá. Y en efecto así es. Pero Pedro Infante era de Sinaloa, ¿no? ¿No era de Mazatlán? ¿No nació en Mazatlán, Sinaloa? Bueno, Pedro Infante Cruz dicen que es de Mazatlán, Sinaloa, otros que dicen que es de Guamúchil. Pero estamos hablando como Antonio Pedro, él usurpó una identidad que le da la familia Hurtado Borjón, ayudada. Y tenemos un video testimonio también, grabado video. El hijo, que también es general, de don Francisco Villa, el Centauro del Norte, héroe de nuestra Revolución Mexicana. Sí, sí. Jesús Villa Landeros ayuda a Pedro Infante Cruz a darle esa identidad, digamos, falsa que él obtuvo y que después fue José Antonio Hurtado Borjón, nombre artístico Antonio Pedro. Él tuvo 6 hijos, ¿verdad? Pedro Infante. Pues bueno, dicen que tuvo, tuvo muchos hijos. Bueno, tuvo muchos hijos, pero no reconocidos. Era muy mujeriego, Pedro Infante. Sí, pero hijos reconocidos y registrados solamente está Irma Infante. Irma Infante nada más. Pues, es la única, por eso digo que es la única que nos sirve a nosotros para una prueba de ADN. Pero en porque Wikipedia, lo que fue Pedro Infante Jr. En Wikipedia dice 6, incluyendo Pedro Infante, Torrentera, y dice que Lupita Infante es la nieta. Ajá. Lupita Infante y Pedro Infante Jr., Torrentera, fueron registrados por el señor León Michel, su padrastro. Ya. Ellos se apellidan Michel, no se apellidan Infante. No se apellidan y Infante. De buena fuente, de la misma familia, de los mismos sobrinos, de los mismos tíos con los que hemos tenido contacto, nos dicen que ya tienen problemas con la señora Lupe, que fue la que se encargó de registrar el nombre de Pedro Infante Cruz, oficial, y pues ahora sí que adueñarse de todos esos derechos. Pero ahora que saben ellos, de buenas fuentes, que posiblemente ella no es hija de Pedro Infante Cruz, pues ya tienen problemas, me parece que hasta legales. Él tenía herencia, él dejó herencia a quien vivía en su casa. O sea, tú me preguntabas que por qué yo nunca entrevisté a Irma Dorantes, y realmente sí la entrevisté, pero no creo que sobre ese tema. Realmente no recuerdo. Ellos nunca han querido hablar de este tema, siempre han evadido este tema. Toda esta familia ha evadido el tema de Antonio Pedro y se enfocan a decir, no era Pedro Infante y no era mi papá, pero no nos lo demuestran al pueblo de México. No nada más soy yo, Omar Pérez Salomón, es todo un pueblo que hoy aclama esa justicia para Antonio Pedro, porque mucha gente, solamente un ciego no lo quiere ver,
que Antonio Pedro es el mismo Pedro Infante, está en videos, es la misma voz. Los estudios nos están demostrando cosas positivas y ellos nada más se enfocan a decir no es, pero no nos enfrentan y están callados y no nos dan una prueba de ADN. Lupita Infante Torrentera dijo que ella le pidió una prueba de ADN a Antonio Pedro y que Antonio Pedro nunca se lo dio. Exacto. Eso es lo que la señora Lupita Infante Torrentera dice, pero no nos lo demuestra. Hoy se lo pido yo, Omar Pérez Salomón, yo tengo el ADN de Antonio Pedro y públicamente le pedimos el ADN a Irma Infante, para que no digan que ellas lo pidieron y se los negó, porque todos dicen que Antonio Pedro negó el ADN. Hoy no lo negamos, señora María Laria. ¿Usted alguna tenemos el vez, ADN de Antonio Omar, Pedro para demostrarlo? ¿Tú alguna vez vienes por Miami? Es muy difícil, pero podría ser, ¿por qué no? Por la pandemia, tú dices. Por la pandemia, pero sí tengo las posibilidades para ir. Me gustaría que me mandaras, después de esta entrevista, que me mandaras el audio, ese que me comentas, y me gustaría que me mandaras las pruebas para yo mostrarlas aquí. Si vienes en persona, puedes venir al estudio. ¿Tú estás vacunado? Claro, sí, yo estoy vacunado. Bueno, me tienes que traer el certificado de vacunación, pero puedes venir y me encantaría también abrir líneas. Lo que pasa es que como estás en el teléfono, si abro líneas no van a poder hablar contigo. Entonces, lo que voy a tener es que terminar contigo como en 2-3 minutos y entonces después abrir líneas porque la gente, tú sabes, le encanta la controversia y lo que yo quisiera que pudieran hablar contigo, pero creo que no se va a poder. ¿Qué más me quieres decir? Dame unos 2-3 minutos más de algo que me quieras decir para comprobármelo, porque yo no estoy convencida. Yo no estoy convencida. Para terminar este tema, señora María Laria, y tenía oportunidad después de otro programa, pues yo hoy vengo ante usted y ante su audiencia para que sepan que Antonio Pedro era Pedro Infante y las pruebas están sobre la mesa y espero que demuestren lo contrario, los que dicen que no es Pedro Infante. Y si está la familia, adelante, las pruebas están y ellos también supuestamente tienen pruebas, que no tienen nada, yo lo sé, que son pruebas falsas las que tienen, y yo tengo toda la documentación original de José Antonio Hurtado Borjón, que era residente americano y estuvo en la cárcel en Estados Unidos. Y la documentación que tiene Lupe Infante Torrentera es falsa. A ver, esa parte no la sabía, que estuvo en la cárcel en Estados Unidos. José Antonio Hurtado Borjón, recordemos que Antonio Pedro usurpó un nombre, usurpó el nombre de José Antonio Hurtado Borjón. José Antonio Hurtado Borjón era un ciudadano americano, el cual tengo toda la documentación original. Y puedo demostrar que José Antonio Hurtado Borjón era una persona y Antonio Pedro era otra persona. Wow, esa parte no la sabía. Porque Lupita dice que ella tiene documentación de José Antonio Hurtado Borjón, que ella le investigó y que así se llama Antonio Pedro, pero la señora está equivocada porque José Antonio Hurtado Borjón es un residente norteamericano. Y tengo toda la documentación de él. ¿Y por qué Irma nunca quiso hablar nada de eso? ¿Rechazarlo o aceptarlo, rechazarlo? Yo sé que Antonio Pedro, y como lo dije yo una vez la vi, y tuvieron contacto muchas veces, pero se ocultó y lo defendió. Él la quería mucho a ella y ella a él. Y a lo mejor hicieron algún pacto de protección a su familia, no lo sé. Puede ser eso. Pero la señora Irma Infante ya tiene, pues es de edad también, ya es grande la señora. Pero pues yo creo que ese secreto se lo va a llevar a la tumba como lo han mantenido hasta el día de hoy. A ver, Irma Infante... Pero pues hoy tenemos las pruebas. A ver, Irma Infante era la sobrina de Pedro Infante que se casó con Andrés García, ¿correcto? No sabría decirle. Bueno, sí, Irma Infante yo hice una película con ella. Yo fui a esa boda. Irma Infante fue tengo entendido que es la tercera. Andrés García todavía vive, es mi amigo. Si me está escuchando, vivía aquí en Miami. Yo iba a fiestas en su casa y yo fui a esa boda. Irma Infante, la sobrina de Pedro Infante, se casó con Andrés García y yo hice una película en México con ella, donde mi papel es de psicóloga. La película se llama Secreto de Familia, dirigida por un ex productor mío excelente. Ella hace el papel de la madre alcohólica de mi paciente, que es una transgénero, que se trata de suicidar.
La primera escena está en YouTube, la gente lo puede buscar. La primera escena es esta transgénero, se trata de suicidar. Y después entonces viene a mi oficina, yo hago de la psiquiatra, yo voy a ver a Sonia Infante, que es su madre alcohólica, para explicarle que su hija tiene problemas y ella la rechaza, la hija, por ser transgénero. Y claro, podría buscarla, tengo que buscarla. Ya no está con Andrés García. Andrés García después se casó con una colombiana y también se divorció de ella y ahora no sé con quién está. Es otro Yo Pedro tuve Infante. Yo tuve comunicación personal con la señora Irma Infante, hija de Irma Dorantes, hija de Pedro Infante, y tengo las capturas de pantalla donde me niega que Antonio Pedro es su papá, pero no me lo demuestra. Yo le digo, ok, usted nada más dice que no es su papá, es a lo que yo voy, pero no al pueblo de México no le están demostrando nada. Queremos un ADN de Irma Infante con Antonio Pedro. Es que estoy confundida, estoy hablando de Sonia. Pedro lo tengo yo. Estoy confundida, es Sonia Infante de la que yo estoy hablando. Sonia Infante me equivoqué. Se veía con Antonio Pedro. Sonia Infante es sobrina de Pedro Infante. Sobrina de Pedro Infante, Sonia Infante, exacto, Sonia. Sobrina. Y Sonia Infante sabía de la existencia de Antonio Pedro y se veía con él. Lo iba a visitar. Y eso a mí me consta. ¿Y dónde está Sonia Infante ahora? Porque yo tuve muy buena relación con ella. Se portó muy linda conmigo en esa película. Sonia ya murió el año pasado. No me digas que murió. Ay, pero no era, sí, no era bien. Sonia Infante pero era bastante joven. Sí, murió el año pasado. ¿Y qué edad tenía? Murió el año pasado. Si no mal recuerdo, el año pasado murió. ¿Y qué edad tenía Sonia? Le mentiría, pero a lo mejor alrededor de unos 58 años, 60 años. Exacto. ¿Y por qué murió tan joven? Híjole, no recuerdo bien, pero me parece que tenía problemas, no sé si de cáncer o algo así. Sí, pero dice aquí... Pero bueno, ella sabía y ella visitaba a Antonio Pedro. Aquí dice que murió, ¿de qué murió? Controvertida y polémica, la actriz mexicana Sonia Infante falleció este 16 de julio, dice aquí a los 75 años, debido a un paro cardíaco. Ella, no me gusta hablar mal de la gente, pero ella tomaba mucho y tomaba muchas pastillas, porque recuerdo en esa cena, ella de verdad estaba. Y recuerdo que el productor, y no me gusta hablar de la gente fallecida, pero tuve que conseguirle unas pastillas para que pudiera levantarse a hacer la cena. No debería decir. Muchos de la familia, señora María Eulalia, han tenido problemas de alcoholismo, incluso Pedro Infante Jr. El hijo también. Exactamente. Usted no sabía que había fallecido, pero bueno, él se suicidó. Tú me dijiste, a ver, esa parte no la sabía. Pedro Infante Jr. se suicidó. Sí, claro que sí. Tú me lo contaste. ¿Qué pasó si era tan joven, mucho más joven que yo? Tenía problemas de alcoholismo, gente cercana a ellos de alcoholismo y drogas. Ay, Dios mío. ¿Y cuándo se suicidó Pedro Infante Jr.? ¿Cuándo? Pues ya tiene creo que como 2 años que falleció, algo así. Él estaba casado y tenía hijos, ¿no? Estaba casado y tenía hijos. Sí, de hecho la hija de Pedro Infante Jr. es la única infante, con el apellido, digamos, Infante, que está triunfando allá en Los Ángeles, California, que es Lupita Infante, así se hace llamar, canta ranchero, es una jovencita de escasos, a lo mejor 28, 30 años quizá, y es la única infante que está triunfando. De ahí afuera, ninguno con apellido Infante ha triunfado. A ver, aquí dice Sonia Infante, ay, qué tristeza, falleció este martes a los 75 años de edad. Bueno, obviamente es una historia de 2009, julio 16, yo no lo sabía. Con el filo de su mirada, bueno, dice que permaneció hospitalizada desde hacía 3 meses, fue paro cardíaco, dice con el filo de su mirada, por el poder de su desprecio. Ella es Toña Machetes, que era un personaje que ella hacía, era la frase promocional para el personaje central que daba pie a la homónima. Ay, qué tristeza me dio eso, porque cuando yo fui madrina de esa boda, porque Andrés García era muy amigo mío y de mi esposo Carlos, y fuimos a esa boda, yo tengo las fotos, y ella se portó muy linda conmigo. Yo hice un programa con todas las esposas de Andrés García. Después que se divorció de Sonia, se casó con una colombiana, preciosa mujer, pero también se divorció. Sí, ella era una persona muy linda. Yo tuve la oportunidad de conocerla en persona
cuando yo estaba muy niño y era amiga de mi padre, que Sí. la contrataba en algunos palenques en el sureste y todo eso, que era promotor mi papá de Cantaba algunos artistas. precioso. ¿Y alguna vez falló alguna performance? Porque te digo, cuando la grabación de esta película hubo muchos problemas por eso, porque ella a veces, bueno, que le pasaba a Marilyn Monroe también, que no salía, a veces las estrellas son así. Y bueno, la filmación se posponía y a veces era por alcohol y también recuerdo esa vez que para que ella pudiera salir y hacer la escena tuvieron que llevarle pastillas y en la escena ella estaba alcohólica porque esa era parte de la escena, pero creo que no estaba actuando. Pero bueno, que Dios la tenga en su gloria, muy buena persona. ¿Quién más de la Así es. familia Pedro Infante tuviste posibilidad de conocer personalmente? Bueno, pues tenemos la entrevista con Pepe Infante Martínez, que es hijo de Pedro Infante Cruz y acepta que Antonio Pedro es su papá. Está la grabación. Y a últimas fechas también hay nietos, que se dicen nietos, un hijo de Pedro Infante, que se dicen que es hijo, que era Cruz Infante, que fue artista, murió en el 87 en un accidente trágico. Hay un hijo de él también, que dice que es hijo de él, también Infante. Sí. Ya tuve la oportunidad también de platicar con él y acepta que Antonio Pedro era su abuelo, ¿no? Exactamente. Entonces, de voz de él, también sabemos que algunos familiares más infantes, pues siempre han sabido de Antonio Pedro. Pepe Infante, el hermano de Pedro Infante Cruz, pues siempre estuvo al lado de Antonio Pedro en muchas ocasiones. Incluso Antonio Pedro estuvo ayudando a Pepe Infante ya de grande cuando le amputaron la pierna y todo eso. Económicamente Antonio Pedro lo estuvo ayudando. Dios y hay mío. testimonios de todo A ver, eso. voy a corregir una información que di incorrecta. Ella murió, Pedro Infante, murió a los 75 años, julio 16 del 2019. O sea que murió hace 2 años. Y dice aquí... 2 años, tiene 2 años que murió Sonia. 2 años que murió. Ay, no lo sabía, la verdad. También la que murió el otro día fue Isela Vega, que también fue muy amiga mía. Isela Vega. Sí. Pues sí, hay gente Preciosa, fui muy del amiga espectáculo. De ella en Los Sí. Ángeles, nos cocinaba porque mi primo Jorge Hernández fue el director de postproducción de Paramount Pictures y trabajó mucho hasta que murió con Andy García en todas las películas de él y bueno, todas las que hizo The Godfather en Paramount Pictures. Entonces Isela Vega hacía películas, ella hacía muchos desnudos, tenía un cuerpo espectacular. Y de mayor era muy amiga de mi primo, Sí. así que ella nos hacía un pozole, nos hacía un pollo en mole divinos, cocinaba divino. Y mi primo siempre quiso hacer una obra de teatro con Isela y conmigo, que iba a ser, creo que yo iba, no me acuerdo exactamente, y nunca se realizó. Y después que murió mi primo, ella y yo hablamos varias veces que la teníamos que hacer. Yo creo que yo hacía de Dolores del Río y ella de no me acuerdo de qué otra actriz. O quizás también la que acaba de morir hace 2 días es la primera actriz Rosita Quintana. Sí, Rosita Quintana murió hace 2 días. ¿Qué edad tenía? Híjole, no sé qué edad tenía, pero yo creo que ya pasaba de los 90 años. Yo creo que tenía 95. No sé, lo voy a buscar. Por ahí, acá. yo creo que sí, unos 95. Sí, pues es contemporánea de Pedro Infante Cruz. Y hace poco también Y hay mucha gente que así, señora María Laria, tuve la oportunidad también de conocer hace muchos años, al lado de Antonio Pedro, conocí a las hermanas Águila y conocí a Eulalio González Piporro, al lado de Antonio Pedro. Wow, mira qué interesante. Aquí dice que ella era y argentina Eulalio mexicana. González Piporro sabía que Antonio Pedro era Pedro Infante. Wow, qué interesante. Hay otra de las rumberas, porque Blanquita Amaro murió hace ya un rato, pero creo que queda una todavía de las rumberas cubanas y mexicanas que todavía... María Antonieta ya murió hace rato, ¿o no? Hay una que todavía vive. No sabría decirlo. No me acuerdo. Pero hay una que a mí me daban entrevistas todas, menos la que todavía seguía viva, que no quería dar entrevistas porque, no sé, porque quería que la recordaran cuando era jovencita. Pero bueno, te agradezco a mí lo que me mucho. llama la atención un poquito. Así de rápido, lo que me llama también la atención de rápido es de que por qué la familia Infante, como Lupita y todos ellos,
hay muchos imitadores de Pedro Infante. ¿Por qué nunca demandaron a Antonio Pedro? ¿Por qué nunca siempre dijeron que era un fantoche y un imitador? ¿verdad? ¿Y cómo se han apoyado a otros imitadores y a él que era el mejor, tanto parecido y en voz, si fuera un imitador como ellos decían? ¿Por qué nunca lo apoyaron o por qué nunca actuaron en contra de él? Es verdad. Pero bueno, muchas gracias, señora María Laria. Murió por su 2004, me equivoqué. A ver, con... antes que te vayas, me equivoqué. María Antonieta Pons murió 2004, pero hay una que todavía vive que ahora no me acuerdo. Pero te agradezco mucho. Gracias. Muchísimas gracias a usted por el espacio y pues las pruebas están en la mesa. A la hora que quieran demostrar lo contrario. Te espero aquí pronto. Gracias por el espacio. Gracias a ti. Claro que sí. Gracias. Un abrazo, hasta luego. Bueno, hice un programa diferente, completamente diferente. A mí me interesa mucho también lo que es estas controversias. Y realmente él me entrevistó. Yo dije que yo no pienso que era Pedro Infante, pero él dice que tiene. Bueno, gracias. Hasta mañana. Hasta mañana voy a tener a Paul Crespo, ex-marine, que estuvo involucrado en lo que es el proceso de traer las personas estadounidenses de Afganistán para acá. Hasta mañana. Buenas noches.